Hola, estoy muy meato. A ver. Hola, bienvenidos de nuevo a otro episodio de Volumen Alto. Como ya saben, somos tres hermanas hablando sobre nuestras experiencias y sobre temas que consideramos importantes. En el episodio de hoy vamos a hablar acerca de la ira. Bueno, para comenzar, quería darles una pequeña promedio de... No me acuerdo. Bueno, para comenzar vamos de frente. Ya les habíamos contado en el episodio anterior, mientras te vas acordando, en el episodio anterior, que tenía problemas con la ira era yo. No, y además que una persona puede airearse. Airearse. O sea, salir, tomar aire. No airearse, airearse. Y no solo airearse. Yo una vez le dije eso a mi mamá. Le dije, ¿cómo era? Te estás aireando. Es como cuando uno quiere saltar algunos gases, vas y te aireas. Para que no lo sientan. Sí, una sola persona puede sentir ira unas 14 veces al día. Ya te quito la... Así es, eso es lo que quería decir. Y que el 30% dice que no puede controlar. Bueno, lo bueno es que solo somos 30% los que no podemos controlar la ira. Pero, o sea, debe ser muy complicado. Lo que pasa es que la ira desencadena en cosas bien fuertes, ¿no? Uno cuando siente ira puede llegar a matar a una persona, entonces, y descontrolar, como dice ella, o sea, no puedes controlarte. Entonces, cuando una persona se sale de sí misma, tengo algunas experiencias de cuando era niña, no puedes realmente controlarte. Ya cuando como que regresas al control, o sea, muchas veces es como que no quise hacer ni decir lo que sucedió, ¿no? Yo gracias a Dios no he matado a nadie. Y no, la verdad gracias es a que mí, realmente. Yo fui la única que salvó a mi otra hermana de morir en algún momento. Pero sí. hemos sido un poco duras en las peleas infantiles. Así es, me acuerdo que mi mamá decía, les encanta jugar cachascán y luego se están quejando. Para los que no sepan, cachascán es una forma como de... Lucha libre. Lucha libre, así es. Pero más... Pero bueno, para ir desarrollando el tema, si bien es natural sentir ira, porque, pucha, o sea, uno se molesta por las injusticias o por cosas que te pasan o que hacen, es fastidioso, ¿no? Entonces sí es natural sentir fastidio, incomodidad. Creo que el punto que no debemos sobrepasar es que eso te controle. Y creo que con cualquier emoción. Creo que está muy ligado también a frustrar ciertas emociones, ¿no? A veces hay personas que les es muy difícil comunicar, ¿no? Porque no quieren herir tampoco al otro diciendo, ¿no? La verdad, o siendo frontales, o poniéndose límites, ¿no? Creo que eso también a veces frustra a las personas. No te puedo decir que no, entonces lo voy acumulando, ¿no? O veo algo que me pareció una injusticia a mi parecer y ni siquiera pregunto o digo, oye, o digo, esto me pareció una injusticia y quizás haya sido, o quizás no, sino que a ti te pareció, ¿no? Tenemos el ejemplo de Caín y Abel, ¿no? Una ira incontrolada que llevó a un hermano a matar al otro. Pero qué hermoso saber que Dios estaba ahí para advertirle, ¿no? Y decirle, estoy viendo en ti cierta Ojo con actitud, esto. no solamente te estás entristeciendo, sino que, y esto va a terminar en algo negativo, pero decidió no escuchar a Dios y al final tramar un poco el solo hecho de decir, voy a golpear a mi hermano porque estoy muy molesto. Y al final ese golpe se convirtió en matar a su hermano, ¿no? Entonces, eso yo creo que la ira es como un terreno lleno de minado, ¿no? Claro, lo que pasa es que si tú te dejas llevar, o sea, yo, bueno, tengo un diagnóstico de desregulación emocional. Entonces a mí me cuesta de por sí, porque así nací, controlar mis emociones. Cuando, es más, un tiempo estuve tomando pastillas para poder controlar estas emociones que me dominan. Y como tú dices, a veces, y yo me acuerdo que lo hablaba con el psiquiatra, y le decía, lo que pasa es que no hay lógica. Y él me decía, lo que pasa es que muchas veces tu lógica puede no ser la lógica de la otra persona. Y eso no significa que no haya lógica, sino que es formas diferentes de pensar. Pero justo ahora que hablábamos de controlar,
Yo camino, a mí me gusta a veces venirme caminando del trabajo a mi casa y así, ¿no? Y me pasó una vez que yo venía caminando y ya cuando uno es peatón en Lima es salir a que te maten. O sea, si no te mata el carro, te mata alguna bicicleta, algún scooter, alguna moto eléctrica o alguna moto. Ya sea en la pista o en la vereda, ¿no? Entonces yo vengo caminando y muchas veces voy caminando y leyendo porque de verdad encuentro paz en la lectura también. Pero venía caminando y entonces veo el semáforo en verde para peatones y empiezo a caminar. Y una chica en su bicicleta me toca el claxon y yo la miré como diciendo, me importa 3 pepinos, mi semáforo está en verde y tu claxon me reservo el derecho de decir lo que pensé. Y la chica le llegó altamente y siguió y de verdad casi me atropella. Y en realidad, gracias a Dios, no la agarré, porque yo estoy segura, porque ella pasó así que yo volteé y hice esto y sentí o sea, llegué a arañar su ropa. Yo estoy segura que si yo la agarraba, yo iba presa. O sea, de verdad yo iba presa. O por lo menos la flaca le reventaba o la moto o a ella o algo. Pero estaba muy como la ira, así como muy, muy, muy. O sea, es más, lo que decías eso de que la ira te puede llevar a matar. Y eso se llama emoción violenta. O sea, está tipificado como emoción violenta. Es el tema de no dejarte dominar. Me acuerdo en un momento en el que me estaba fastidiando por algo con Jorge, ya ni me acuerdo por qué era que algo, y entonces estaba entrando en esa ira que es como, perdón, algo Como pasó lo con que- así. Literal así. Cuerpo a tierra. Renunciado. Por favor, no cuentes más, ¿no? Y me estaba fastidiando y era así, o sea, tú sientes como así como literal los dibujos animados. ¿Se acuerdan que subía un palo así y luego? Pero yo también lo he sentido, literal, que te hierve la sangre. Claro, así va subiendo, ¿no? Y yo le decía a Dios, le dije, Dios, ni la pastilla ni yo podemos con esto. O sea, por favor, quítamelo, porque no puedo. Y de verdad sentí, o sea, también literal, como si me desinflara. Fue un... Luego, ya ni me acuerdo, como les digo, qué era lo que me había molestado, que había hecho mi esposo. Y se pasó. Y entonces, después mis pastillas se perdieron y yo no las volví a tomar. No porque no quise, sino porque de verdad se me perdieron. No las encontraba y ya dije, pucha, ya fue. Y entendí que Dios estaba ahí para tenderme la mano con respecto a la ira, ¿no? La vez pasada hablando con mi mamá, ella me decía, yo cuando voy caminando voy orando, porque, claro, o sea, como decíamos, mi mamá nos enseñó a tener respeto y empatía por el otro, ¿no? Es como tus derechos terminan donde empiezan los derechos del otro. Y en una sociedad en la que vivimos, que le importa 3 pepinos a la gente, muchas veces los derechos de los otros, que pisamos los derechos de los otros, ¿cómo no sentir ira, no? Claro, Pero subiendo coches en capot. ¿Qué? Eso no pasó. No sé qué estás hablando. Pero justo hablábamos de un versículo que comentábamos, creo que está en Proverbios, que era como que la ira no, como que va en contra de la justicia de Dios. Y es que muchas veces si algo nos genera ira, es una injusticia, es algo que decimos, oye, y nos indignamos, ¿no? Y está bien, porque Dios sintió ira. Pero el tema es que cuando te dejas dominar por tu ira, y entonces no actúa la justicia realmente. Claro, tú decías, ¿no? Es como que tocara la puerta, ¿no? Claro. ¿Cómo Lo que pasa es que Caín dice, ¿no? Dios le dice, ojo, controla tu enojo, porque el pecado está ahí tocándote la puerta. Y entonces, Dios le decía, ¿no? O sea, no dejes que ese sentimiento anide y que te genere lo que iba a pasar conmigo, con esta chica que se pasó la moto, que yo sé que Dios dijo que no la agarre, que no, Ángel, empújala, porque la agarra y la mata, ¿no? Y es eso, ¿no? Es como que de verdad Satanás está diciendo, esta es tu oportunidad para que hagas algo malo. Y es a quién le vas a abrir, ¿no? O sea, Dios pone otro versículo más adelante que dice, yo estoy a la puerta y llamo, quien quiere. Entonces, así como Dios está siempre ahí para llamar a tu puerta, el pecado también, ¿no? Pero lo que sí quisiera mencionar es de que, no sé si la ira, pero sí ese sentimiento de injusticia no es del todo mal. Claro. Y como decía en principio, o sea, el Señor lo ha puesto, creo yo, con propósitos. Porque a mí también me ha pasado, justo hace
2 días me vine caminando. Y sí, o sea, las personas son muy irresponsables en cuanto a la libertad de la otra persona. Yo estaba bueno, tranquila por mi vereda, muy feliz. Y en eso escucho ting, 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 un claxon de bicicleta. Ujú. No, ni siquiera claxon, sentía como que unas llantas. Y dije, ¿qué es una bicicleta? Y en eso, permiso, permiso, me dice la chica. Entonces yo he volteado y le he mirado y ha pasado y le digo, te tienes que bajar de la bicicleta cuando estés en la vereda. Y después yo misma digo, ¿pero por qué? O sea, ¿qué me importa? Pero no, o sea, está bien porque Ujú. ella no tiene por qué hacer eso. Me han Ujú. podido atropellar. Y es más, después vino un señor, que el señor estaba caminando más rápido y estaba con otra persona. Y el señor estaba así conversando con no sé qué. Y la chica ahí tuvo que frenar y prácticamente tirarse de la bicicleta porque el señor no la vio y su permiso no lo escuchó. Entonces sí puede generar porque eres un vehículo que puede hacer daño. No es como que te Exacto. choques con otra persona en la... Mm. Entonces dije, bueno, me tengo que controlar, pero sí, la verdad es que sí fastidia, ¿no? Sí fastidia que las personas no sepan. Y a lo que voy es que, por ejemplo, O sea, está bien enseñar, pero no exacto, irarte. exacto. O sea, está bien porque, por ejemplo, me pongo a pensar, nosotras como mujeres, ahora tenemos la libertad de hacer esto, ¿no? Hace muchos años éramos Mm. prácticamente un florero. Mm. Y eso que yo no tengo ningún florero en mi casa. Y las mujeres dijeron, esto es una injusticia. Mm. Entonces hay que levantar la mano y hay que hacer algo. Mm. O también el Día del Trabajo, ¿no? Ujú. O hay muchas luchas que han nacido de la injusticia. Mm. La abolición de... ¿Cómo se llama? La esclavitud. La esclavitud, gracias. Entonces sí, la injusticia de manera positiva, guiada, lleva a cambios, ¿no? A cambios positivos. Sí, creo que la mejor forma de poder utilizar estas herramientas o emociones que Dios nos ha dado es solamente guiándonos por el que nos las ha dado, que es Dios, porque cuando las utilizamos en nuestras manos es como un cuchillo. O sea, tú un cuchillo puedes utilizarlo todos los días para abrir un pan, prepararte un sanguchito, algo rico, pero con ese cuchillo también puedes amenazar, puedes hasta matar. Entonces, cuando las emociones están bien dirigidas por la persona adecuada, con las emociones adecuadas, es algo positivo al final de cuentas. Y tú dices, han habido muchas injusticias y nosotros tenemos que, volumen alto, ¿sabes? Ujú. Tenemos que alzar nuestra voz porque Jesucristo hizo eso. A veces creen que el mal, o sea, es como, le dejo todo a Diosito y Diosito me va a cuidar. Escúchame, vivimos en un mundo caído, o sea, ese Diosito que te va a cuidar, primero no es Diosito, pues primero es el dueño y el más del universo. Segundo, estás en este mal que ya existe y que al final de cuentas solo existe por los seres humanos, porque no hay otra forma de actuar, ese mal no tiene otra forma de actuar si no es a través de los seres humanos, ¿no? ¿Qué otra cosa? Y si nosotros usamos eso que Cristo hizo, que es venir, ver una injusticia y decidir utilizar la justicia y decir, bueno, yo veo esto injusto, dentro de todo, el pecado no fue creado específicamente por mí, no lo hice yo, pero yo voy a poner mi cuerpo, yo voy a poner mi sangre y yo voy a ser la solución. Entonces nosotros también por eso es lo que imitamos, ¿no? Ujú. Claro, es cierto que Dios puso la ira en nosotros porque Él siente, y nosotros como decíamos, somos hechos a su imagen y semejanza. El tema es qué vas a hacer con esto, ¿no? Porque una cosa es, sí, llamar la atención y decir, esto está mal, esto es injusto. O sea, como yo digo, ¿no? Cuando yo cruzo, la vez pasada veníamos con Jorge cruzando y dobla un carro dobla, ojo para todos, carro, bicicleta, todo el mundo sepa esto. Reglas de tránsito. Si tú doblas, pierdes la preferencia y el peatón tiene la preferencia. Entonces, era un carro de seguridad del Estado, ¿ya? Entonces, Jorge y yo cruzábamos y viene ese carro con el típico claxon de policía que es como ¿no? Y Jorge y yo lo miramos como diciendo, o sea, nos llamó la atención el claxon, seguimos cruzando, ¿no? Como diciendo, o sea, tu claxon no me va a detener, voy a respetar mi derecho. Pero no, esto no me va a afectar en mi... no, sino fue como, ok, si tú sigues tocando tu claxon, yo voy a seguir haciendo, o sea,
haciendo que me respetes. O sea, y está bien, ¿no? La ira y la indignación puede generar esto, o sea, respétame. Pero el tema es cuando ya masticas esa ira y actúas en esa ira, ¿no? Eso es el problema. Por eso dice como que apacíguate, o sea, no recuerdo bien el versículo, pero es como... La blanda respuesta. Está, la blanda respuesta. Claro, la blanda respuesta aplaca la ira, o no actúes en esa ira, ¿no? Airaos, pero no pequéis. Claro, airados, pero no pequéis, o sea, Airados. airados también. Pero no matéis. Un poquito de aire le cae bien a todos. Te ayuda a bajar la temperatura. Claro, definitivamente. Te pones un ventilador, bajas, ¿no? Es eso, o sea, sí, es hacerte respetar, porque tampoco vamos a ir como que, pucha, me enojo, pero ¿sabes qué? No, porque Dios me dice que yo debo ser bueno, no. Sí, Dios te dice que debe ser bueno, que debe ser noble, pero Dios no te dice, déjate, o sea, como decíamos, no manso, pero no menso. Una cosa Exacto. así. Y la Biblia dice, ¿no? O sea, hay que ser manso como paloma, ¿no? Sí, Pero manso. astuto como serpiente, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, el Señor siempre pone un balance, porque también hay otro versículo en Proverbios que dice que tenemos que actuar con justicia, pero con verdad, con misericordia, ¿no? Entonces yo también me puedo acercar a decirte, o sea, lo que estás haciendo es inadecuado, ¿no? Entonces estoy actuando o sea, con verdad, estoy diciendo la verdad, Ujú. pero te lo estoy diciendo bien. Otra cosa es que yo venga y te digo, oye, Estúpida. tal por cual. ¿Te has dado cuenta que no tienes dedos de frente? Ah, porque nos sale muy bien cuando nos aireamos. Sí, Aireamos, no nos... hermoso, hermoso, o sea, las Sí. palabras precisas. Ya, y no vamos a mentir ninguna. Y somos porque educaditas yo y también. Sí, claro. Pero sí, no es que yo no te voy a insultar, no. Bueno, te yo lo te voy a digo decir. bestia, así, ay, esa bestia, pero Ujú. no pasó, Me por lo gusta- menos no hay una pasó. palabra a mí que me gusta decir, estúpido. Pero En fin. a mí sí me ha pasado que me he escapado de mí. Claro, Y sí. mi esposito ha tenido que mirarme como diciendo, por favor, respira, contrólate. Pero ya, o sea, sí me ha pasado. Me parecía muy injusto. O sea, a mí sí, yo sí me salgo cuando me parece algo demasiado injusto. Es como que, o sea, date cuenta, ¿me entiendes? O sea, me molesta cuando la otra persona cree que tiene el derecho de pisotearme a mí, porque me ha pasado conmigo o con otra persona. Ujú. Y sobre todo con la otra persona no tiene la capacidad, porque De no todos defenderse. tenemos la capacidad de defender, Sí, ya claro. sea con palabras o con lo que sea, ¿no? Entonces eso sí me saca un poco de mis casillos. Y ahí podemos respondernos con mía es la justicia, ¿no? Porque es difícil, es muy difícil, ¿no? Además, cuando nos pasamos ese límite y no recordamos mía es la justicia y O sea, también con mía hablas del Señor, ¿no? Porque eso es lo que entonces... es porque mía es la justicia. Miren acá, El yo las voy a como que manto, Sí. como que unto la mantequilla. Sí. Puedo limar también los dientes, pero en realidad te puedo limar los dientes, me encanta. Eso sonar Dexter. Sí, no. Gracias a Dios, nuestro madre cristiana, porque si no, ella misma lo dijo, yo estaría presa si no fuera cristiana. Pero creo que ese es el respiro que podemos tener, ¿no? Que dentro de todo no vamos a lograr nada. O sea, si actuamos con ira, no vamos a lograr nada. Claro, si nos escapamos, ¿no? Si no tenemos ese límite, no vamos a lograr nada. Mejor es llegar al límite de decir, esto no está bien, no me parece, pero sin llegar al extremo de pecar, ¿no? Pero para eso también necesitamos conocer las escrituras, porque las únicas que nos pueden decir cuál es ese límite son las escrituras. Y tener el Espíritu Santo, ¿no? Porque Totalmente. como dice Romina, o sea, realmente eso como que te calma, te baja, te enfría, ¿no? Sí, justo otro ejemplo, como digo, el problema de ira soy yo, así que se aguanta. Estábamos hablando de un tema laboral que a mí me parece un poco injusto y con una empresa que ha tercerizado el trabajo donde yo estoy y hacen algunas actitudes que tú dices, esto no tiene sentido, en fin. Entonces, la vez pasada me peleé con una persona de este lugar, de esa empresa tercerizada, y le dije que su sistema era una porquería. Ups. En fin, perdóname. Si me estás viendo, por favor, perdóname por decir eso, en fin. Y me pidieron hace poco cambiar la contraseña justo de esta cosa tercerizada. Y entonces yo iba a poner así, ¿no? Contraseña, los odio a todos. Y entonces vino el Espíritu Santo a mí y me dice, gran idea, Romy, me encanta, ¿no sabes? Lo bueno que sería eso si alguien de la empresa ve tu contraseña. ¡Qué maduro! Sí. Y entonces me hizo recordar algo que
él me había dicho, ¿no? O sea, que Dios me había dicho hacía mucho tiempo, y era, entrégame esto como olor fragante. Y yo, ok, así que le puse la contraseña, ¿no? Olor fragante. Esto, o sea, y son esas cosas, o sea, porque los sacrificios que hacemos, que eran olor fragante en el Antiguo Testamento, son también esas cosas, o sea, entregarte a ti esto que considero yo mal, esto que no puedo cambiar, porque finalmente, como dice, ¿no? La ira humana no obra la justicia divina. Puede ser que sus intenciones sean buenas, o sea, te iraste por algo que es justo, pero al tomar acción con tus propias manos, ya no estás dentro de la justicia de Dios. No, y cuidado también, ¿no? Porque al final sabemos que existe la ira crónica, ¿no? Y que lo padecen del 7 al 11%, ¿no? Ajá, la ira crónica, ¿no? Nosotros sí conocemos un caso familiar que tuvo ira crónica y al final de cuentas terminó matándose a él mismo, ¿no? Y es un dolor ver cómo un ser que pudo, al contrario, dar tanto, ¿no? Con tantas habilidades, se dejó engañar por esta ira y al final se mató, ¿no? O sea, no literal, pero sí, no se mató. Claro, sí. O sea, es como que se fue envenenando, pues, ¿no? Y se enfermó tanto con ese veneno de la ira. Y lo más loco es que cuando veías chispazos de quién realmente era muy... Todo lo contrario. Sí. Así que como consejo final, no nos dejemos quitar las bendiciones ni la oportunidad de ser libres, de brillar, pero como Dios quiere que brillemos, ¿no? Como Él los creó. Exacto, como Él nos creó. No nos dejemos engañar, no creamos que Dios quiere todo lo contrario, ¿no? Atarnos, decirnos lo que tenemos que hacer. No, quiere sacarte de estar atado de esas emociones y llevarte por otro camino que al final de cuentas tú puedes descansar en Jesús, en el Espíritu Santo y dejarte guiar. Y solamente ya para cerrar, como les digo, yo que padecía este tema, a mí me ayudó mucho un versículo que está en Filipenses, en el capítulo 4, que dice, todo lo bueno, noble, puro, justo, honesto, si hay virtud alguna, si hay algo digno de buen nombre. No sé si está en ese orden, pero sí, o sea, y a veces esa ira nace porque nosotros vimos algo y nos hicimos una película que me pasaba, ¿no? Y entonces yo iba al versículo y decía, ¿esto es honesto? O sea, ¿es verdad esto? No, tú te estás armando la película. Ok, entonces descártalo. Y me ha ayudado muchísimo. Es más, yo le decía a Jorge a veces cuando nos íbamos, o sea, estábamos así y le decía, estoy un poco molesta, déjame filtrar esta situación, a ver si me estoy haciendo película y me estoy molestando, porque a veces, claro, porque tú te creaste algo, ¿no? O si es real. Y entonces yo creo que incluso Pablo, para mí, Pablo hizo el capítulo 4 de Filipenses para todos los que tenemos problemas mentales. Todo, para toda la respuesta, absolutamente la mente todo. Es lo primero que ataca a Satanás. Y ahora sí, para cerrar, porque creo que hemos hecho esa frase como pastor de la iglesia 80 veces. No, como dice el versículo, o sea, puedes tener ira, pero no permitas que eso te haga pecar, ¿no? Y el versículo más allá dice, o sea, no hagas que tu enojo dure hasta el otro día. Estoy parafraseando. No le des cabida al diablo. Exacto, o sea, no le des cabida al diablo, ¿no? Y como decía la mamá, ¿cómo le decía al la mamá? coludo. No le des gusto al coludo y sé realmente esa persona que Dios ha creado para quien tú seas, ¿no? Exacto. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en el siguiente episodio. Esto es Volumen Alto.